El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, soy el pastor Jorge Ramos y juntamente con mi esposa pues colaboramos con nuestros amados pastores Carlos y Olivia de Fernández aquí en CFN San Pablo. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartirte acerca del tema ovejas o cabras. Y quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 25, versículos 31 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hasta ahí, amados. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Primeramente, Señor, por el amor y la misericordia que tienes cada día con nosotros. Te amamos, te adoramos y te damos toda la gloria cada día, Señor. Permite que esta palabra, Señor, que esta meditación venga al corazón de cada uno de aquellos que la escuchan. Te adoramos en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Qué tremendo pasaje acabamos de leer. La palabra de Dios nos habla claramente que habrá un juicio y que cada uno de nosotros, pues obviamente, tiene que estar preparado para que podamos estar delante de nuestro Dios. Y bueno, aquí hay una marcada diferencia para todos aquellos que dicen que al final, ¿verdad?, Dios en su infinita misericordia dejará que todos se salven. Bueno, obviamente el Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, dice su palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. Pero también nos deja ver en este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Mateo que hay una marcada diferencia entre las ovejas y entre las cabras, ¿verdad? Entre aquellos que hacen lo correcto y entre aquellos, obviamente, pues que no hacen lo correcto. Y bueno, pues en esta meditación yo quiero hablarte de estas características. Y bueno, tengo una pregunta para cada uno de los que me están escuchando. ¿Tú qué eres? ¿Una oveja o una cabra? Bueno, vamos a conocer las diferencias entre cada una y obviamente, de acuerdo a la palabra de Dios, pues cómo está nuestra vida y cómo nos comportamos. En primer lugar, fíjate, las ovejas, ellas prefieren comer pasto fresco a través del pastoreo. Reciben la palabra por sencilla que parezca o por fuerte que ésta sea. Aman la sana doctrina, viven y comen la palabra, son dóciles y se dejan guiar. Y bueno, el Salmo 23, precisamente muy conocido, ¿verdad?, nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si nosotros seguimos leyendo, obviamente nos habla, o la palabra de Dios nos compara con una oveja que ama a su pastor, con una oveja que es pastoreada correctamente y que su necesidad está suplida completamente en Dios. Y bueno, esta es una característica que tiene que estar en nuestras vidas como creyentes. Pero lamentablemente muchos creyentes
no llevan a cabo esto, ¿verdad? Lamentablemente en muchos creyentes esta verdad, esta característica no es así. Y bueno, pues se comportan como unas cabras. Fíjate la característica de la cabra. Dice, se caracteriza por comer solo basura. Los cabritos se alimentan con cosas populares y no lo que les nutre realmente. Aman los mensajes de prosperidad, de salvación, de bendición y todo lo que vaya de acuerdo a su estilo de vida sin un compromiso real. Aman los mensajes sensacionalistas y les gusta discutir de temas que ni ellos mismos entienden. Por ejemplo, el apocalipsis, vida después de la muerte, qué comer, qué no comer, qué guardar, qué no guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente pues les gusta un evangelio que va de acuerdo a lo que ellos en su mente y en su corazón creen que es lo correcto. A diferencia de las ovejas, ¿verdad? Que se dejan pastorear, a diferencia de las ovejas que se dejan guiar, que comen correctamente lo que reciben del pastoreo seguro. Ahora, entonces, ¿cómo nos estamos comportando nosotros? Porque recuerda que el Señor Jesús hace una marcada diferencia, amados hermanos, entre una oveja y una cabra. De hecho, el pasaje que leímos al principio dice que Él apartará a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Y a los de su derecha les dirá, ¿recuerdas? Venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Al reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación. Ahora, fíjate, otra característica. Las ovejas no pueden estar ni un día sin comer. Son fieles y son obedientes a su pastor. Les gusta la comida y son regulares en todo dentro de la iglesia. Vaya, qué hermosa característica de las ovejas. ¿Sabes? A mí en algún tiempo me tocó, pues no necesariamente pastorear a las ovejitas, pero sí tengo familia que se dedica a esto. Un primo se dedicaba a esto del pastoreo y yo me daba cuenta precisamente cómo es que cuidaba a sus ovejitas, cómo es que cuidaba a cada una de ellas y de hecho él las llamaba para comer y ya conocían su voz. De verdad que sí, es muy cierto lo que dice la palabra de Dios cuando el mismo Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque las ovejitas saben que su pastor las alimenta y les gusta la comida que reciben. Sin embargo, la cabra puede aguantar varios días sin alimento, aparentemente. No asisten regularmente a los servicios y les da igual si se congregan o no. De hecho, la palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces quiere decir que nos deja ver la palabra de Dios que muchos no se congregaban, muchos no hacían caso de esto. Entonces fíjate qué tremendo. Las cabras regularmente no asisten a la congregación, ¿verdad? No son muy regulares. Creen que con lo poco que reciben un domingo, con eso van a sobrevivir durante toda la semana. Ahora, fíjate, siguiente característica. Las ovejas son mansas y humildes ante las circunstancias y todo lo que buscan es edificar la vida de sus compañeras. En cambio, las cabras son personas altivas, contenciosas, problemáticas, orgullosas y constantemente se están golpeando entre ellas. Y lo más grave es que pueden golpear a una oveja, envenenarla y sacarla del rebaño. El propósito del diablo, recuerda que es hurtar, matar
y destruir. Y obviamente muchos se dejan usar por el diablo, amados. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué estamos dando estas características? Porque ciertamente la palabra nos deja ver que tenemos que vivir una vida que agrada a Dios constantemente. Y la palabra de Dios aún a nosotros como creyentes nos compara como ovejas. De hecho, dice la palabra de Dios que somos ovejas de su prado. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Recuerdas? Cuando estaba hablando de esta parte, la puerta donde entraban las ovejas. Él mismo le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en varios pasajes y en varias ocasiones, la palabra de Dios habla de esta parte, habla de ovejas que son obedientes, de ovejas que tienen características muy definidas, con las cuales, amados hermanos, nosotros podemos agradar a Dios. Pero también la palabra de Dios nos habla que hay una diferencia muy marcada entre aquellos que hacen lo correcto y entre aquellos que no. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. La palabra de Dios también nos dice que el trigo y la cizaña serán separados. ¿Recuerdas? Y la cizaña de la misma manera será recogida y será echada en el fuego. Entonces, última característica, una oveja y una cabra, tarde o temprano, escucha bien, tarde o temprano sacarán a flote su verdadera personalidad. Esto es interesante. Una oveja sacará a flote su verdadera naturaleza. Por ejemplo, comunión con Dios, oración, lee la palabra, ayuna, es constante, admite cuando se equivoca, busca la paz, no es contencioso, busca arreglar sus diferencias con los demás, da, es constante, crece en Dios. En pocas palabras, hay fruto en su vida constantemente. Esa es la característica de una oveja. Constantemente hay un fruto que permanece, y la palabra de Dios dice que el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Fíjate qué hermosas características de una oveja que ama a su Señor, que ama a su pastor, que ama todo lo que tiene que ver con Dios, con su iglesia, con su palabra. En cambio, las cabras, de la misma manera, tarde o temprano sacarán a flote su verdadera naturaleza. No ora, no lee, no ayuna, no le gusta nada, no encaja en ningún sitio, no admite sus errores, y obviamente Dios no lo conoce. Y mira, quiero terminar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, por favor, si me quieres, o bueno, si tienes tu Biblia, por favor, ahí lo puedes leer. Mateo, capítulo número 7, versículo número 21 en adelante. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, qué fuerte declaración de nuestro amado Dios. Entonces, en esta meditación, quiero por favor que por un momento pensemos, por un momento
digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabras? Porque debemos tener cuidado, porque el Señor sí hace una marcada diferencia entre aquellos que le aman y entre aquellos que no le aman y que no guardan su palabra y que no guardan sus mandamientos. De hecho, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que el que guarda sus mandamientos, ese es su hijo. Entonces, amados hermanos, amada iglesia que me estás escuchando en este día, en esta mañana, tenemos que ser ovejas que con todo su corazón aman su venida, aman su nombre, aman el estar en su presencia, aman a su pastor, aman el guardar su palabra, aman el guardar sus mandamientos. Y tengamos cuidado, amados hermanos, si en alguna manera nos hemos estado comportando como una cabra, como alguien que no es conocido por Dios. Eso es muy peligroso, porque la palabra de Dios nos deja ver, amados hermanos, que a cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre, nos espera algo maravilloso, una esperanza en Él. Pero a los que no han creído en Él, a los que se comportan todavía en una manera que no es adecuada, que no es correcta, recuerda, sí hay una marcada diferencia. Pero hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, iglesia, la oportunidad de amarlo, la oportunidad de seguirlo, la oportunidad, ¿por qué no?, de ponernos a cuentas con Dios, de arrepentirnos si es necesario y de volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y que estas características de una oveja estén en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte tantas gracias por tu favor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón y misericordia. Señor, perdónanos si no hemos seguido tu palabra. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado, Señor, como aquellos que no te conocen. Perdónanos. Queremos comportarnos como ovejas que te siguen, que escuchan tu voz y que te conocen. Y que les encanta y que les gusta, Señor, ser alimentados por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y creemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que estén muy bien. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De hecho, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces quiere decir que nos deja ver la palabra de Dios que muchos no se congregaban, muchos no hacían caso de esto. Entonces fíjate qué tremendo. Las cabras regularmente no asisten a la congregación, ¿verdad? No son muy regulares. Creen que con lo poco que reciben un domingo, con eso van a sobrevivir durante toda la semana. Ahora, fíjate, siguiente característica. Las ovejas son mansas y humildes ante las circunstancias, y todo lo que buscan es edificar la vida de sus compañeras. En cambio, las cabras
son personas altivas, contenciosas, problemáticas, orgullosas y constantemente se están golpeando entre ellas. Y lo más grave es que pueden golpear a una oveja, envenenarla y sacarla del rebaño. El propósito del diablo, recuerda que es hurtar, matar y destruir. Y obviamente muchos se dejan usar por el diablo, amados. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué estamos dando estas características? Porque ciertamente la palabra nos deja ver que tenemos que vivir una vida que agrada a Dios constantemente. Y la palabra de Dios aún a nosotros como creyentes nos compara como ovejas. De hecho, dice la palabra de Dios que somos ovejas de su prado. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Recuerdas? Cuando estaba hablando de esta parte, la puerta donde entraban las ovejas. Él mismo le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en varios pasajes y en varias ocasiones, la palabra de Dios habla de esta parte, habla de ovejas que son obedientes, de ovejas que tienen características muy definidas con las cuales, amados hermanos, nosotros podemos agradar a Dios. Pero también la palabra de Dios nos habla que hay una diferencia muy marcada entre aquellos que hacen lo correcto y entre aquellos que no. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. La palabra de Dios también nos dice que el trigo y la cizaña serán separados. ¿Recuerdas? Y la cizaña de la misma manera será recogida y será echada en el fuego. Entonces, última característica, una oveja y una cabra, tarde o temprano, escucha bien, tarde o temprano sacarán a flote su verdadera personalidad. Esto es interesante. Una oveja sacará a flote su verdadera naturaleza. Por ejemplo, comunión con Dios, oración, lee la palabra, ayuna, es constante, admite cuando se equivoca, busca la paz, no es contencioso, busca arreglar sus diferencias con los demás, da, es constante, crece en Dios. En pocas palabras, hay fruto en su vida constantemente. Esa es la característica de una oveja. Constantemente hay un fruto que permanece, y la palabra de Dios dice que el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Fíjate qué hermosas características de una oveja que ama a su Señor, que ama a su pastor, que ama todo lo que tiene que ver con Dios, con su iglesia, con su palabra. En cambio, las cabras, de la misma manera, tarde o temprano sacarán a flote su verdadera naturaleza. No ora, no lee, no ayuna, no le gusta nada, no encaja en ningún sitio, no admite sus errores y obviamente Dios no lo conoce. Y mira, quiero terminar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, por favor, si me quieres, o bueno, si tienes tu Biblia, por favor, ahí lo puedes leer. Mateo, capítulo número 7, versículo número 21 en adelante. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, qué fuerte declaración de nuestro amado Dios. Entonces, en esta meditación, quiero por favor que por un momento pensemos, por un momento digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabras? Porque debemos tener cuidado, porque el Señor sí hace una marcada diferencia entre aquellos que le aman y entre aquellos que no le aman y que no guardan su palabra y que no guardan sus mandamientos. De hecho, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que el que guarda sus mandamientos, ese es su hijo. Entonces, amados hermanos, amada iglesia que me estás escuchando en este día, en esta mañana, tenemos que ser ovejas que con todo su corazón aman su venida, aman su nombre, aman el estar en su presencia, aman a su pastor, aman el guardar su palabra, aman el guardar sus mandamientos. Y tengamos cuidado, amados hermanos, si en alguna manera nos hemos estado comportando como una cabra, como alguien que no es conocido por Dios. Eso es muy peligroso, porque la palabra de Dios nos deja ver, amados hermanos, que a cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre, nos espera algo maravilloso, una esperanza en Él. Pero a los que no han creído en Él, a los que se comportan todavía en una manera que no es adecuada, que no es correcta, recuerda, sí hay una marcada diferencia. Pero hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, iglesia, la oportunidad de amarlo, la oportunidad de seguirlo, la oportunidad, ¿por qué no?, de ponernos a cuentas con Dios, de arrepentirnos si es necesario y de volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y que estas características de una oveja estén en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte tantas gracias por tu favor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón y misericordia. Señor, perdónanos si no hemos seguido tu palabra. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado, Señor, como aquellos que no te conocen. Perdónanos. Queremos comportarnos como ovejas que te siguen, que escuchan tu voz y que te conocen, y que les encanta y que les gusta, Señor, ser alimentados por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y creemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que estén muy bien. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra. En cambio, las cabras, de la misma manera, tarde o temprano sacarán a flote su verdadera naturaleza. No ora, no lee, no ayuna, no le gusta nada, no encaja en ningún sitio, no admite sus errores y obviamente Dios no lo conoce. Y mira, quiero terminar en el Evangelio de Mateo,
capítulo número 7, por favor, si me quieres, o bueno, si tienes tu Biblia, por favor, ahí lo puedes leer. Mateo, capítulo número 7, versículo número 21 en adelante. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, qué fuerte declaración de nuestro amado Dios. Entonces, en esta meditación, quiero por favor que por un momento pensemos, por un momento digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabras? Porque debemos tener cuidado, porque el Señor sí hace una marcada diferencia entre aquellos que le aman y entre aquellos que no le aman y que no guardan su palabra y que no guardan sus mandamientos. De hecho, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Que el que guarda sus mandamientos, ese es su hijo. Entonces, amados hermanos, amada iglesia que me estás escuchando en este día, en esta mañana, tenemos que ser ovejas que con todo su corazón aman su venida, aman su nombre, aman el estar en su presencia, aman a su pastor, aman el guardar su palabra, aman el guardar sus mandamientos. Y tengamos cuidado, amados hermanos, si en alguna manera nos hemos estado comportando como una cabra, como alguien que no es conocido por Dios. Eso es muy peligroso, porque la palabra de Dios nos deja ver, amados hermanos, que a cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre, nos espera algo maravilloso, una esperanza en Él. Pero a los que no han creído en Él, a los que se comportan todavía en una manera que no es adecuada, que no es correcta, recuerda, sí hay una marcada diferencia. Pero hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, iglesia, la oportunidad de amarlo, la oportunidad de seguirlo, la oportunidad, ¿por qué no?, de ponernos a cuentas con Dios, de arrepentirnos si es necesario y de volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y que estas características de una oveja estén en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte tantas gracias por tu favor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón y misericordia. Señor, perdónanos si no hemos seguido tu palabra. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado, Señor, como aquellos que no te conocen. Perdónanos. Queremos comportarnos como ovejas que te siguen, que escuchan tu voz y que te conocen. Y que les encanta y que les gusta, Señor, ser alimentados por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y creemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que estén muy bien. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Aman su nombre, aman el estar en su presencia, aman a su pastor, aman el guardar su palabra, aman el guardar sus mandamientos. Y tengamos cuidado, amados hermanos, si en alguna manera nos hemos estado comportando como una cabra, como alguien que no es conocido por Dios. Eso es muy peligroso, porque la palabra de Dios nos deja ver, amados hermanos, que a cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre, nos espera algo maravilloso, una esperanza en Él. Pero a los que no han creído en Él, a los que se comportan todavía en una manera que no es adecuada, que no es correcta, recuerda, sí hay una marcada diferencia. Pero hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, iglesia, la oportunidad de amarlo, la oportunidad de seguirlo, la oportunidad, ¿por qué no?, de ponernos a cuentas con Dios, de arrepentirnos si es necesario y de volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y que estas características de una oveja estén en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte tantas gracias por tu favor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón y misericordia. Señor, perdónanos si no hemos seguido tu palabra. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado, Señor, como aquellos que no te conocen. Perdónanos. Queremos comportarnos como ovejas que te siguen, que escuchan tu voz y que te conocen, y que les encanta y que les gusta, Señor, ser alimentados por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y creemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que estén muy bien. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Características de una oveja estén en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte tantas gracias por tu favor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón y misericordia. Señor, perdónanos si no hemos seguido tu palabra. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado, Señor, como aquellos que no te conocen. Perdónanos. Queremos comportarnos como ovejas que te siguen, que escuchan tu voz y que te conocen, y que les encanta y que les gusta, Señor, ser alimentados por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y creemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que estén muy bien. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y creemos
que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que estén muy bien. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que estén muy bien. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.